Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Cuando todos los tengan, pueden confirmar con un amén. Y vamos a leerlos todos a un solo tono de voz. Dice así: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Dando un gloria al Señor, pueden estar cómodos. Gracias al Señor Jesucristo, porque hoy ha sucedido un milagro, ¿cierto? Cada vez que yo estoy aquí delante de esta plataforma, digo que ha sucedido un milagro. Y el milagro es que usted y yo estamos con vida. Muchos hoy partieron con el Señor, otros lastimosamente se fueron sin el Señor Jesucristo. Ahorita, como comentaba nuestra hermana Claudia, el rayo de luz y el significado, el emblema que tienen es un faro. Aquí, este faro que está aquí, es el emblema del culto rayos de luz. Amén. La hermana dio una explicación brevemente de lo que es un faro. Y yo sé que aquí hay muchas personas que saben qué es y para qué sirve. Pero me gustaría darle una explicación como aparece en el diccionario. Dice: faro es una torre de señalización luminosa situada en el litoral marítimo o tierra firme. ¿Pero para qué sirve? Dice: sirve como referencia y aviso costero o aéreo para navegantes. Dice: están coronados por una o dos lámparas potentes que iluminan a una gran distancia y sirve como guía. Amén. Yo estuve investigando y dice que aproximadamente la luz de un faro puede llegar hasta 46 kilómetros. Y servía como guía para esos navegantes. Amén. Hoy en día pues ya no se utilizan, son más de tipo decorativo los que quedaron hechos, porque sabemos que hay instrumentos más avanzados, como son los GPS y todo lo que utilizan hoy en día. Voy a predicar la palabra de Dios bajo el título: la palabra de Dios es el faro de tu vida. La palabra de Dios es el faro de tu vida. Y he tomado el texto bíblico que leímos inicialmente sobre este joven que reinó sobre Israel. Un rey no joven, yo diría demasiado joven. Y ya veremos por qué. Los lectores de la palabra de Dios saben de cuántos años comenzó a reinar este Josías, rey. Josías significa Jehová es don o Jehová respalda. Ese es el significado del nombre Josías. Y la palabra de Dios enseña que comenzó a reinar a Judá con solo 8 años de vida. Su padre fue el rey Amón y su abuelo el rey Manasés. Comenzó a reinar al momento en que su padre fue asesinado. Para aquel entonces Josías tenía solo 8 años de edad y su reinado fue de 31 años. Desde el año 640 al año 609 antes de Cristo. Usted se puede imaginar a un rey de esta edad que tiene que estar jugando, no sé, haciendo travesura por ahí. Es un niño, pero a él le tocó tomar la rienda de un país, pero Jehová estaba con él, dice la palabra de Dios. Le tocó porque su padre fue asesinado. La historia de este joven rey, Josías, la encontramos, como lo dije, en este capítulo, en el capítulo segundo libro de Reyes, capítulo 22 y en el capítulo 23, pero también la encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34 y 35. Un hombre que enfrentó un gran desafío, pero alcanzó la victoria cuando encontró, dice la palabra de Dios, cuando encontró el libro de la ley. O sea, cuando él encontró la palabra poderosa de Dios, iluminó su mente, que esta palabra fue como un faro para su vida. Y entonces anduvo conforme a la voluntad de Dios.
La palabra de Dios nos enseña que el rey Josías envió a un hombre llamado Safán al sumo sacerdote Hilcías. Vamos a ver un panorama donde un rey le dice, bueno, necesito reconstruir la casa de Dios. Así que tú, Safán, ves a donde el sacerdote para que te dé dinero para darle a aquellos carpinteros y a las personas que se van a encargar de esta labor, reconstruir la casa de Dios. Pero no solamente en esa tarea, cuando el sacerdote fue a buscar dinero, halló solamente dinero, halló algo más valioso que eso. Halló la ley de Moisés, la palabra de Dios. Dice Segunda de Reyes, capítulo 22, 8, dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Muchas veces nosotros tenemos esta poderosa palabra de Dios, pero no nos dejamos guiar por ella. Él, cuando encontró esta palabra de Dios, lo que hizo fue leerla porque le causó curiosidad, pero al momento que le causó curiosidad, encontró todos los estatutos que Dios daba de cómo se debía andar el pueblo de Dios, cómo debía hacer él en su reinado. Esto lo encontró él de edad de 18 años, o sea que pasaron 10 años desde que tomó la rienda del país hasta que encontró el libro de la ley de Moisés. Pero vamos a ver cuál era el escenario de este joven al reinar. No era un escenario nada fácil. Él, siendo niño, como lo dije anteriormente, mataron a su padre y por obligación, por dinastía, tenía que montarse en el trono. Y así fue, lo subieron. A los 18 años encuentra este libro, pero el panorama cuando él comenzó a reinar no era nada alentador. Dice que el rey Josías encontró 3 escenarios que no eran nada favorables al momento de su reinado. Tal vez en la actualidad el escenario que nosotros nos rodea no favorece glorificar a Dios. Encontramos un escenario donde desde el año pasado lo que hay es pandemia, crisis económica, crisis familiares, crisis mentales y cualquier tipo de crisis que usted pueda ver en los noticieros. El escenario de este joven, cuando comenzó a reinar, era algo mucho peor que eso. Déjeme decirle que Josías encontró 3 escenarios muy particulares en su vida. El primer escenario era el escenario familiar. Un bebé, prácticamente un niño. Mire el ejemplo que le daban sus padres y el escenario familiar que tenía. Derrotado espiritualmente y gubernamentalmente. Su padre y abuelo, hombres que habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Su padre no le había dejado buen ejemplo a este joven. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 33, del 21 al 24, dice la palabra de la siguiente manera. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre, o sea, el abuelo de Josías. Porque ofreció sacrificio y sirvió a todos los ídolos de su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él su siervo, y lo mataron en su casa. Entonces vemos que este rey no tenía buen ejemplo por parte de su padre. Su padre hacía toda clase de barbaridades, pero no le daba un ejemplo. ¿Y qué decir de su abuelo? La palabra de Dios nos registra que tampoco hacía nada bueno ante él. Su abuelo hizo lo malo, pero al final como que recapacitó y se humilló ante Dios. Amén. El segundo escenario que encontramos es un escenario político. Tenemos a un pueblo cautivo bajo otro imperio. Cuando un pueblo está cautivo, debe pagar tributo y está sometido a lo que el pueblo, quien lo tiene cautivo, tiene que hacer lo que ellos digan. Y esto también incluía adorar a sus dioses. Y este pueblo de Israel, este pueblo de Judá se volvió pagano.
Pero había otro escenario. Le he dicho el escenario espiritual o familiar. Le he dicho el escenario político. Estaban bajo el yugo de otro pueblo. Y el escenario espiritual. La nación estaba estancada, dice la palabra de Dios. Carecían de visión y de convicción. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes 23, del 4 al 20. Pero ¿por qué le estoy haciendo esta antelación ante este joven que tiene que gobernar este pueblo? El escenario que tenía no era nada alentador. Iguales a los escenarios que nosotros encontramos. Encontramos familias disfuncionales, padres que no son un buen ejemplo para sus hijos, hijos que se han perdido, que se levantan contra sus padres y toda clase de escenarios no favorables para adorar al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que los utensilios que tenían utensilios en la casa de Dios que pertenecían a otros dioses, al dios Baal y Acera. También decía que la gente pagana de ese pueblo pasaba a sus hijos por el fuego, ofreciéndole en sacrificio a un dios llamado y de los cananeos. Ofrecían a sus hijos. ¿Usted sabe qué es ofrecer a su hijo en sacrificio a un dios? Qué escenario tan terrible, ¿cierto? Tenían caballos e imágenes, dice la palabra de Dios, dedicados al dios Sol. Tenían altares dentro del templo de Dios. Estaban llenos de pecado. En el templo estaba arruinado y no había quien lo construyera. También dice la palabra de Dios que el pueblo no había experimentado la bendición de Dios. Entonces tenemos a este rey Josías que comienza a reinar y esos son los escenarios que él encuentra. En conclusión, el panorama para que este rey comenzara a reinar no era nada alentador. Era asolador, deprimente y era presa fácil del enemigo. Era un panorama donde hacía falta la luz que iluminara el camino que debía tomar. Así como el faro ilumina en el mar para que las naves sepan trazar su curso, eso era lo que hacía falta a este joven para que iluminara su mente y el pueblo saliera de donde estaba. Amén. Pero como dice la palabra de Dios, aquella persona que lee esta poderosa palabra, yo le aseguro que su vida cambiará. Su vida va a ser totalmente distinta. Porque es imposible que una persona se encuentre con la palabra de Dios y su vida siga igual. La Biblia dice que la palabra de Dios es penetrante, más cortante que espada de dos filos, que penetra, entra, parte tuétano, discierne las intenciones del corazón, del pensamiento, escudriña los corazones. Eso era lo que necesitaba este rey para sacar al pueblo de donde estaba, de todos esos escenarios que no eran nada alentador para su vida. Él tuvo que romper los ciclos de fracasos que tenía la familia. Hay ciclos de fracasos en familia que pasan de generación en generación. Y usted, yo creo que se ha dado cuenta de alguna familia de aquí o de otro lugar. Y dice, pero ¿por qué ellos son así? ¿Por qué su hijo es malo? Su padre es malo, tatarabuelo y las generaciones venideras. Eso lo encontramos registrado en la palabra de Dios. Este joven, el abuelo, malo, no hacía las cosas bien ante Dios. Su padre, malo. ¿Y qué se esperaba para este jovencito? También quisiera lo malo, ¿cierto? Eso era como que la lógica humana. Pero cuando él fue y dice la palabra de Dios que encontró los rollos de la ley de Moisés, o sea, la palabra de Dios, su vida cambió. El pensamiento de Dios se lo iluminó y dijo, debes hacer así de esta manera. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El versículo que leímos al inicio dice que no hubo rey como él. Pero ese versículo tiene unas frases claves. Yo le pido al hermano de Decón que por favor, gracias, ya me lo publicó, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese, primera palabra clave, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a la ley, el faro que ilumina la mente, amén, de Moisés. Y después de él,
ni después de él nació otro igual. Mire cómo la palabra de Dios resalta a este rey. Que todo lo que se esperara era que fuera un rey pagano. Pero la palabra de Dios siempre ilumina la mente del hombre. Cuando hay una conversión de esta naturaleza, así como la tuvo este joven, ya era un mayor de edad según las leyes colombianas porque tenía 18 años en ese entonces. Él quitó todas las cosas que no servían a su vida. Segundo libro de Crónicas 34, versículo 33, dice: y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo todo lo que se hallaba que todos los que se hallaban en Israel sirviendo a Jehová su Dios no se apartaran de él en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. O sea que él puso en práctica lo que encontró en ese libro de la ley. Si nosotros, hermanos, nos dejamos guiar de la poderosa palabra de Dios, nuestra vida va a ser distinta. Una persona que está impactada por el poder de Dios, cuando comienza a escudriñar la palabra de Dios, vive una vida sobrenatural. Si usted está acostumbrado a vivir una vida ordinaria, cuando digo ordinaria es una vida que no tiene nada en especial, ¿en qué sentido? Que no comienza a experimentar cosas sobrenaturales. Déjeme decirle que hay que examinarnos, porque la Biblia enseña, cuando el Señor Jesucristo estaba haciendo esos grandes milagros, dijo en la palabra de Dios: estas señales os seguirán a aquellos que creen. Y dice también que vosotros harán cosas mayores. Usted se imagina una persona, el Señor Jesucristo cuando resucitó a Lázaro, cuando le dio vista a los ciegos, a los cojos hizo andar, que nosotros haríamos cosas mayores. Pero ¿cómo haremos esas cosas mayores? Andando según la voluntad del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto le dan una alabanza al Señor Jesucristo? Déjate guiar por la palabra de Dios y serás bendecido. Algunos o muchas personas hoy en día quieren ser bendecidos. Y por ahí hay muchos predicadores que predican la prosperidad. Y Dios prospera, es cierto, pero trae un sacrificio. No solamente es prosperidad y prosperidad. Para conseguir algo que realmente te sientes tú orgulloso de tu vida, hay sacrificio. Aquel que quiere ser un profesional tiene que durar 5 años en la universidad o 3 siendo técnico. El que quiera trazarse una meta debe tomar sacrificio. El atleta duran 4 años esforzándose para una competencia en los Juegos Olímpicos que no dura más de 2 semanas. Y a él le tocarán por ahí 2 o 3 participaciones. 4 años. Todo lo bueno trae sacrificio. Amén. La Biblia es el manual por excelencia que Dios nos dejó. En ella os parece que está la vida eterna, dice el Señor Jesucristo. Nosotros cuando comenzamos a leer esta palabra de Dios, comenzamos a eliminar las cosas que no nos edifican. Muchas personas quieren ir en contra de lo que está escrito. Muchas personas ven lo que la palabra de Dios los enseña y quieren ir en contra. Y eso lo encontramos en las redes sociales. Muchas personas con pensamientos diferentes. Y le respetamos lo que piensa, pero no comparto mucho de lo que ellos dicen. Yo respeto algunas opiniones que encuentro en las redes sociales, pero no la comparto. Porque la Biblia me enseña de otra manera. Modelos de hogar, formas diferentes de amarse, entre comillas. Pero la palabra de Dios nos enseña unos principios claros. La palabra de Dios no nos muestra con tiniebla, Él nos muestra de una forma clara. Y hay muchas personas que van en contra de la voluntad de Dios, que van en contra de lo que aquí está escrito. Amén. Pero tú, querido hermano, querido amigo, y aún los que me están viendo a través de las redes sociales, tú que tienes la oportunidad de leer esta poderosa palabra, la palabra de Dios, ponla en práctica, atesórala en tu corazón y te aseguro que tu vida cambiará, que vendrán bendiciones sobrenaturales a tu vida. Espero que por favor no te pase como la historia del barco de guerra y el faro. Hay una historia que me llamó mucho la atención y es la historia del barco de guerra y el faro. Dice la historia
que un capitán de un barco de guerra era ya de medianoche y vio a lo lejos una luz de otra embarcación que se acercaba en el mismo rumbo que él estaba tomando. Y la vio a lo lejos, y lo que hizo este capitán al principio fue ponerse en contacto a través de las radios y dio una orden. Le dice: aquí te habla el capitán de esta embarcación. Hemos visto que te diriges hacia nosotros. Por favor, toma rumbo hacia el sur. Te exijo que tome rumbo hacia el sur. Y no pasó mucho tiempo cuando este capitán recibió la respuesta casi de inmediato. Pero la respuesta como que no satisfació lo que él quería. La respuesta fue, y dice: el que debe de cruzar hacia el sur es usted, embarcación que viene dirigiéndose hasta mi destino. El capitán se enfureció de tal manera que nuevamente, furioso, tomó contacto con esa embarcación, llamó y dijo: soy un barco de guerra, por lo tanto exijo que cambie tu rumbo hacia el sur. Como quien dice: yo soy el barco de guerra, tengo las armas que te pueden hacer daño y puedo eliminarte. Así que por favor cambia tu dirección y toma el rumbo hacia donde yo te digo, te lo exijo. Pero la respuesta fue casi inmediata y dijo, la respuesta fue esta: estás viendo la luz y estás hablando con un faro. Así que por favor, inmediatamente cambia tu rumbo o te estrellarás. Esa embarcación de guerra, ahora yo le hago la pregunta: ¿quién cree usted que cambió de rumbo? ¿El barco de guerra o el faro? Yo estoy totalmente seguro que ese barco de guerra tuvo que cambiar el rumbo. Así hay muchas personas hoy en día. Hay personas que son prepotentes, se creen como este barco de guerra. Ellos piensan tener la razón. Ellos dicen, no es como el Evangelio nos dice, no es como la palabra de Dios dice, es como yo digo, porque yo soy un magíster en psicología, porque yo soy un PhD en esto, cómo se relacionan las personas. Pero déjame decirte, sin ofender a ninguno de los que están aquí, si tú te dejas guiar por la palabra de Dios, tu vida va a ser próspera en todos los sentidos. Las armas de las personas son su conocimiento, pero no es como tú dices, es como la palabra de Dios poderosa dice. Amén. El faro es el evangelio de Dios que ilumina a grandes distancias. ¿Y sabes dónde construyen los faros? Los faros son construidos sobre peñas, sobre rocas. ¿Y sabes quién es la roca del evangelio? Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo es la roca. Por eso hay personas que con su pensamiento se estrellarán. Ese barco de guerra no le quedó más remedio que cambiar de rumbo, porque si seguía el rumbo se iba a estrellar contra la roca donde estaba el faro y sus armas no le servirían de nada. Así que por favor, cambia tu rumbo si estás en contra de la voluntad de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Por eso es mejor seguir los pasos que siguió este joven rey Josías y fue bendecido en su vida. En la palabra de Dios, cuando usted esté en la casa, léase esta historia. Yo sé que muchos aquí la han leído. 3 pasos quiero resaltar que tomó este joven. El primer paso que tomó este rey cuando encontró el libro de la ley y fue iluminada su mente. Dice la palabra de Dios que hizo pacto con Dios. ¿Cuántos en esta noche han hecho pacto con Dios? Pero algunos se han olvidado de ese pacto. Si tú te has olvidado de ese pacto que hiciste con Dios, Dios está dispuesto esta noche a reanudar ese pacto o a tomar otro pacto nuevo. La palabra de Dios dice en 2 de Crónicas capítulo 34, versículo 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, como con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra el pacto que estaba escrito en aquel libro. Cuando él encontró la ley de Moisés, eso fue lo mejor para su vida. Cuando nosotros encontramos la poderosa palabra de Dios,
transforma y cambia nuestra vida. Y Él hizo, mi padre fue pagano, mi abuelo fue pagano, pero aquí esta palabra me muestra que yo debo conducirme. Entonces dijo, oh, Dios de Moisés, Dios de Abraham, yo quiero hacer un nuevo pacto contigo. Y vemos que el reinado de Él fue poderoso, que la Biblia lo resalta y dice que no hubo otro rey como Él. Amén. Así por eso yo te digo esta noche, si tú quieres hacer pacto con Dios, Él está dispuesto esta noche a hacer un nuevo pacto o a retomar el que ya tienes. Dios lo que quiere es salvar a las personas. Dios quiere iluminarle la mente a la persona con la luz del Evangelio. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. ¿Sabe que literalmente las tinieblas no existen? Las tinieblas son la ausencia de luz. Las tinieblas prevalecen cuando no hay luz. Cuando entramos a la iglesia, ahorita hace unas horas atrás, abrimos la puerta y encontramos eso oscuro. No se veía nada. Pero cuando prendimos las luces, automáticamente las tinieblas tuvieron que huir. Dios es luz. Cuando una persona tiene a Dios en su corazón y lee esta palabra, en Él entra la luz. Y cuando usted camina, las tinieblas tienen que huir, porque usted es la luz del mundo. Si usted tiene a Jesucristo, usted es la luz del mundo. Así que las tinieblas no prevalecen. Las tinieblas es simplemente la ausencia de luz. La luz sí existe. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El segundo pacto, o lo segundo que hizo Josías, fue buscó a Dios. Hay que buscar a Dios, mi hermano, desesperadamente, como si Él ya viniera ahora mismo en este instante, como si no hubiera más salvación. De esa manera tan desesperada debemos buscar a Dios. Déjeme de ser, perdóname por ser tan ilustrativo, pero de esa manera es que tenemos que buscar a Dios. Aun cuando el ejemplo de su abuelo y su padre no era el mejor, aun cuando la nación que iba a gobernar durante años no hubieran contemplado la presencia de Dios, Él se levantó de un medio de un pueblo pecaminoso y dijo, voy a buscar a Dios. Yo me voy a apartar del mal. Yo me voy a consagrar a Dios. Hoy en día no es fácil. Por ahí ahora todo el mundo es cristiano. Es fácil, es la moda de buscar, pero ¿es verdad que estamos sirviéndole al Dios verdadero? ¿Es verdad que nos estamos fijando según lo que dice la palabra de Dios? Hay que buscar a Dios de forma desesperada. El tercer paso que hizo Josías cuando buscó a Dios, esta búsqueda lo llevó a despertar sed y hambre por una renovación. Cuando tú buscas a Dios de forma desesperada, como lo ilustro yo, eso hace que en ti haya sed y hambre de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El consejo que nos está dando Dios en medio de este versículo es que no nos conformemos a este siglo que está corrompido. Seamos diferentes. Los peces muchas veces y casi siempre, cuando veo documentales, el salmón nada en contra de la corriente. Aquellos que siguen la corriente están muertos o dejaron de nadar porque fallecieron. Seamos diferentes, mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. Los escenarios no determinan si hay o no bendición para tu vida. Mire todos los escenarios que encontró este joven. Los escenarios que hoy en día nos rodean no son nada alentador, pero eso no impide que haya un avivamiento en tu vida. Eso no impide que haya una renovación del Espíritu Santo en tu vida. Aunque tú escuches por los noticieros, hay crisis, hay pandemia, no hay dinero. Déjame decirte que Dios es un especialista en cambiar días ordinarios en días especiales. Dios es especialista en sanar a hombres que se sienten desahuciados. Dios es especialista en cambiar días grises en días soleados.
Aunque eso es relativo porque a mí me gustan los días grises, pero usted sabe a qué me refiero. Había una mujer que lo había perdido todo, su marido y su único hijo, la viuda de Naín. Iba caminando llorando, sin ninguna esperanza. Una carroza fúnebre acompañaba a esa mujer llorando. Lo había perdido todo. E incluso, déjeme imaginar que ella pensaría: ¿para qué sigo viviendo? Pero del otro lado venía la vida, venía la luz, el autor y consumador de la fe. La fe es esperanza. Jesucristo vio a esa mujer, vio ese ataúd y cambió ese día tan triste en un día especial. Resucitó a su hijo que había muerto. Amén. Así que Dios es especialista en cambiar los escenarios. Los desiertos son la universidad de los adoradores. Si tú te sientes en un desierto no hay agua, el sol te golpea fuertemente. Amén. Cuando sientes ya desfallecer, déjame decirte que Dios es el Dios de los desiertos. Pero Dios te bendice en medio de un desierto. Moisés al principio tenía todo lo mejor. Moisés tenía un escenario donde vivía en el palacio de Faraón. Ustedes conocen la historia. Tenía todos los lujos que podía darse en ese entonces. La mejor educación, la mejor comida. Pero ese escenario no le sirvió para vivir las experiencias que tenía que vivir. Usted sabe que él renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón. Solo cuando él cambió ese escenario y se fue para el desierto, allá pudo encontrar a Dios y tener una vida de bendición conforme a la voluntad de Dios. Porque hay muchas personas que dicen que tienen bendiciones, pero no solamente la bendición es económica, la bendición es integral en todos los sentidos. Amén. Creo que algunos o todos están de acuerdo conmigo. Solo cuando Moisés cambió ese escenario, comenzó a experimentar verdaderamente el poder de Dios. El escenario de Josías, el rey que te estoy predicando en esta noche, no lo favorecía, pero él tuvo que experimentar el poder de Dios. Judas Iscariote tenía el mejor maestro que pudo haber estado aquí en esta tierra, al mismo creador del cielo y la tierra, Jesucristo, Dios hecho carne. El mejor escenario para que fuera un gran líder, un gran discípulo. Pero todos sabemos que él no acató los consejos del maestro. Es que hay muchas personas que tienen la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica y de nada sirve. Sabemos que su vida se perdió. Amén. ¿Estás en el desierto de Dios? ¿Sientes que estás pasando por momentos de dificultad? Yo creo que todos aquí en algún momento de nuestra vida pasó momentos difíciles o aún está pasando, yo no lo sé. Pero lo que sí quiero decirte es que si tú pones en práctica la poderosa palabra de Dios, tu vida será respaldada por el que la escribió, que fue Jesucristo. Amén. Nos sentimos débiles. Yo me he sentido débil muchas veces y yo creo que ustedes también. Y si no, por favor, alce la mano el primer fuerte que nunca haya sentido debilidad. Pero sentirse débil es un escenario para que la gloria de Dios y el poder de Dios se manifieste. Déjame decirte que en segundo libro, en Corintios 2, segundo libro Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía el apóstol. La debilidad también es un escenario importante para que Dios se manifieste. Los escenarios no hacen que nosotros prosperemos como personas. El que hace que prosperemos como persona, como cristiano, como buen hijo, como buen padre, como bueno en superlativo en lo que usted quiera darle, es el Señor Jesucristo. Si nosotros
colocamos en práctica lo que Dios nos está diciendo, yo te aseguro, mi hermano, visita, y cualquiera persona que nos está viendo a través de las redes, tu vida cambiará. Déjate iluminar por el Evangelio de Jesucristo, así como está este faro que ilumina y sirvió de guía para muchas embarcaciones. El Señor Jesús cada día irradia con su luz. Yo les invito en el nombre de Jesús que se coloquen en pie. Vamos a orarle a Dios, pero antes de orar, tengamos una reflexión contra Dios. Nadie conoce tu estado. El que más lo conoce es Jesucristo. Él sabe cómo te encuentras. A Él no podemos ocultarle nada. Si nosotros somos sinceros con Dios, de lo más profundo de nuestro corazón, Él nos ayudará. Él siempre está dispuesto a ayudar a cualquiera. En esta noche, a través de estas redes, no sé a dónde llegará la luz del Evangelio. Gracias a Dios por estas redes sociales, porque tal vez estamos impactando a personas del otro lado del mundo que nosotros no sabemos. Pero esa es la idea, llegar al más número de personas que acepten el Evangelio de Jesucristo. Yo te digo a ti, querido amigo, hermano, que nos escuchas a través de las redes, pon tu vida en Jesucristo. Él es el único que puede ayudarte en tu problema. Si tú sientes que no tienes solución y crees que la única salida es suicidarte, en el nombre de Jesús te digo y desautorizo ese espíritu de muerte y digo, si hay solución, si hay esperanza, porque Jesucristo es la esperanza del mundo. El Señor Jesús es el que tiene el control de todo. Él es especialista en cambiar cualquier diagnóstico en contra o que tú crees que no vas a salir de eso. En el nombre de Jesús te digo que sí vas a salir.